Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el contrato de consignación. El contrato de consignación es un contrato comercial regulado por el Código de Comercio colombiano, según el cual una empresa entrega otra mercancía para que esta última la comercialice. La definición del contrato de consignación la encontramos en el artículo 1377 del Código de Comercio, que señala los lineamientos y las personas quienes intervienen en el contrato de consignación. Es importante señalar que este tipo de contrato, para su perfeccionamiento y ejecución, necesita y está conformado por las siguientes partes. El consignante. El consignante o comitente es la empresa o persona dueña de la mercancía o bienes que entrega a un tercero para su venta o administración. Y la parte consignataria, que hace referencia a la empresa o persona que recibe las mercancías en calidad de consignación para su venta o administración. Todo esto previa a la fijación de un precio que se debe entregar entre las partes. Como se observa, tenemos un tercer punto muy importante, que es la mercancía. La mercancía está conformada por los bienes objeto del contrato, que tiene como característica que deben ser bienes muebles. Tenemos como ejemplo la consignación remitida en una remesa o en un embarque. Ahora bien, enumeraremos las características principales del contrato de consignación. En primer lugar, tenemos que es consensual. Se perfecciona con el acuerdo de las partes. Es oneroso. Se procura un beneficio a cambio de bienes por precio. Por lo tanto, la remuneración del contrato de consignación no es gratuito, de manera que el consignatario tiene derecho a una remuneración por la venta de las mercancías que recibe en consignación. Esta remuneración puede ser una comisión sobre la venta o el mayor valor de venta que consiga, según se pacte por las partes. Todo esto está estipulado en el artículo 1379 del Código de Comercio. La remuneración puede ser una comisión sobre el precio de venta o la diferencia en el precio de venta, en caso que le sea permitido al consignatario fijar libremente ese precio. La siguiente característica es que es bilateral. Las dos partes son sujetos de obligaciones. Siguiendo entonces, la siguiente característica es de ejecución sucesiva, ya que las obligaciones que se contraen son periódicas. La siguiente característica es nominado. El Código de Comercio lo tipifica y se califica como tal. Y de igual manera, por último, la característica es principal, ya que este tiene vida propia, verdadera y autónoma. Es importante para el perfeccionamiento tener en cuenta los siguientes requisitos. La capacidad. Las partes deben ser personas con capacidad jurídica. El consentimiento. Debe expresarse de manera libre y voluntaria, que no tenga error, fuerza o dolo. El objeto. Solo los bienes muebles pueden ser objeto del contrato de consignación. El precio. El consignatario podrá vender las cosas por un precio mayor que el prefijado, a menos que esta facultad le haya sido limitada por el consignante, caso en el cual tendrá derecho el consignatario a la comisión estipulada y, en su defecto, a la que estimen los peritos. Ahora continuaremos con un cuadro diferenciador de los derechos y obligaciones de las partes y en las cuales encontramos
Obligaciones y derechos del consignante. Este tiene como obligación principal entregar la mercancía y pagar las comisiones acordadas, más correr con los riesgos y gastos, fijar el precio de venta, garantizar la mercancía en el proceso de consignación, cancelar al consignatario su comisión y debe reintegrar los anticipos y gastos en caso de que se hayan presentado. De igual manera tiene unos derechos, como es conservar el derecho de propiedad sobre la mercancía, puede recibir anticipos, las cuentas por cobrar que se originen por las ventas en consignación son de su propiedad, tiene derecho a recibir el producto de la venta y en caso de quiebra del consignatario tiene derecho sobre la mercancía dada en consignación. Continuando entonces, ¿cuáles son los derechos y obligaciones del consignatario? Primordialmente, conservar las mercancías, vender esa mercancía y pagar el precio o devolver los bienes entregados en consignación. También tiene unos derechos que una vez firmado el contrato debe recibir la mercancía en consignación, tiene derecho a recibir la mercancía en buen estado, puede conceder, otorgar créditos si así lo establece en el contrato y tiene derecho a cobrar la remuneración o la comisión por la venta. Es importante tener en cuenta que la responsabilidad del consignatario tiene o está basado en el artículo 1378 del Código de Comercio, que estipula que el consignatario es responsable de culpa leve en la custodia de las mercancías y en el cumplimiento del contrato, pero no responde por el deterioro o pérdida de ellas provenientes de su naturaleza, de vicios propios o de fuerza mayor. En todo caso, el contrato de consignación se debe definir las obligaciones y responsabilidades del consignatario y el cuidado y conservación de las mercancías. La protección de las mercancías entregadas en consignación no forma parte del patrimonio, pues su dominio no se transfiere por cuenta del contrato de consignación, de manera que esas mercancías no pueden ser embargadas ni secuestradas por los acreedores del consignatario, como lo dispone expresamente el artículo 1380 del Código de Comercio. Pero hay que tener en cuenta que sí pueden ser embargados los derechos. Naturalmente, que los acreedores del consignante sí pueden perseguir esas mercancías aunque estén en manos del consignatario. Continuando con el tema, es importante tener en cuenta que mientras esté en el plazo para vender las mercancías, el consignante no podrá disponer de los bienes entregados ni exigir el precio si aún no se han vendido, y el consignatario tampoco devolverá las mercancías que reciba sin el cumplimiento del plazo. Por último, llegamos a la terminación del contrato. Este llega a su culminación al cumplirse el plazo, ya sea por acuerdo de las partes, por incumplir con la entrega de las mercancías y además que establezca las partes en el contrato algo concreto en el mismo. Es así que debemos tener en cuenta que los efectos durante el plazo lo estipula el artículo 1381 del Código de Comercio, que menciona lo siguiente: salvo estipulación en contrario, el consignante no podrá disponer de las mercancías ni exigir el precio de las vendidas, ni el consignatario devolver las que haya recibido mientras esté pendiente el plazo. Con esto entonces terminamos todo lo referente al contrato de consignación. Muchas gracias por su atención.